En el tiempo de la democracia cristiana tiene la palabra el diputado Iván Flores. Está por 8 minutos. Gracias, presidente, estimados colegas. Ya se ha dicho, yo creo que de todos los proyectos que nos ha correspondido votar, sin duda este es el más complejo. Porque es tan complejo, tan ancho y tan profundo que obliga, por supuesto, a iniciar por el principio, o más bien por los principios, o concepciones valóricas fundamentales. Porque sin ese sustento solo se podría resolver desde la casuística, o peor, desde las encuestas de opinión. Y quiero hablar desde mi más profunda convicción valórica. Por lo tanto, expondré solo algunas ideas referidas al derecho simple o elemental, antes de entrar en los alcances clínicos, políticos o de redacción del proyecto de ley de interrupción del embarazo o aborto por las 3 causales. Estimados colegas, quiero iniciar centrando un punto que para mí es fundamental en la evaluación de este proyecto: la definición de individuo. Y por ello debo conducir mi intervención a que se establezcan o concuerden diversos informes al que han logrado llegar distintos organismos o reuniones internacionales. Individuo está referido a que desde la concepción el embrión o individuo humano es el único dueño de un pool y código genético único, distinto y particular en el planeta. Es un pool único de él mismo y que luego de su organización básica y completa, esto es a las 10 semanas, apenas 10 semanas, solo se dedica a crecer y a consolidarse. A partir de las 10 semanas, este individuo humano es definido claramente como un ser humano, en condiciones de ser persona legalmente luego del nacimiento. A diferencia de lo que dijo el colega Godoy, la criatura en gestación es entonces un ser humano completo y complejo a partir de su transición de embrión a feto, 10 semanas. Por lo tanto, es una persona con estatus de sujeto de derecho y no puede ser considerado, en consecuencia, livianamente como un objeto disponible o al arbitrio o a la coyuntura, por doloroso que sea, de su entorno. Es un sujeto de derecho. También, a diferencia de lo que decía el colega Alvarado, respecto que las 12 semanas el cerebro no funciona porque no piensa. El cerebro y cuerpo está completo a las 10 semanas y solo dedicado a terminar de organizarse y crecer. Pero es un ser humano. Entonces, no puede haber autonomía absoluta para que otros dispongan de su condición de ser humano con derechos constitucionales. Y Chile no es la excepción en este derecho constitucional. En complemento, la dignidad humana no puede estar condicionada a que las personas reúnan ciertas cualidades, cierta edad o cierta condición de salud. La condición humana es un valor por el solo hecho de ser una persona humana, incluso en estado de enfermo terminal o en el feto en gestación. Los tratados de derechos humanos establecen sin excepciones en el mundo que el derecho fundamental a la vida solo se exige por el solo hecho de ser parte de la especie humana. Entonces tenemos un problema. O más bien, tiene un problema este ser humano, con derechos que no tiene respecto de otros que, teniendo el mismo problema práctico, son protegidos por obtener el estatus de persona. La diferencia con las personas especiales que crecen, hacen su vida siendo de habilidades distintas, en el caso de los sordomudos, es que después de nacido la persona aprende el lenguaje de señas. El feto, ser humano,
no tiene la posibilidad de expresarse o defenderse con ningún lenguaje, porque nadie le ha advertido que debe estar preparado para defenderse si su vida se ve amenazada. Y no se defiende, no puede defenderse, no ha sido preparado para defenderse. En este proyecto de ley, la discusión del inicio o condición de ser humano es solo una base ética referencial, porque este proyecto de ley en 2 de sus causales no tiene plazo, excepto el de violación. En suma, el proyecto de ley es una ley no penal que autoriza y permite, y por lo mismo es declaratoria, que el no nacido no es sujeto de derechos, por lo tanto, y por lo mismo, disponible las circunstancias de quien lo incuba, por dolorosas o respetables que sean. Y esto es grave, desde mi punto de vista, de la visión humanista y cristiana. Lo contrario es actuar circunstancialmente o convenientemente. Tenemos un problema de análisis valórico y de elección del modelo del proyecto, porque uno puede comprender las causales que buscan la despenalización, pero el gobierno, a mi manera de ver, se ha equivocado de modelo cuando nos fuerza a los humanistas y cristianos a renunciar a nuestra convicción sobre los derechos humanos. Y yo no voy a renegar de mi condición ni de humanista ni de cristiano. En un modelo distinto podríamos aproximar más las posiciones, pero así las cosas, obligado a renegar de nuestros valores éticos y morales del humanismo y el cristianismo, nos acorrala a no solo despenalizar, sino que a legalizar y legitimar el aborto como un derecho exclusivo de la mujer. Que, por cierto, cuán temerarias las aseveraciones de quienes afirmaron que estar en contra del aborto es estar en contra de las mujeres. Qué mezquino, qué irresponsable. Meridianamente, en todo límite, prima siempre la dignidad humana. Por eso no se autoriza a ningún Estado de este planeta a matar o torturar. Por ello, no se puede dejar al arbitrio de cada uno el respetar o no los derechos de los seres humanos, hayan o no nacido, y este es un límite infranqueable para un humanista y un cristiano. Si me alcanza el tiempo, tangencialmente me referiré a las causales, pero el título de las causales hasta pudieran ser comprensibles e incluso con mejoras acompañables. Pero la manera de diagnosticar y certificar las causales de embarazo inviable o de embarazo por violación o de las eventuales penas por equivocación o negligencias son ambiguas o tan amplias que no es posible diagnosticar la causal o penalizar el abuso. Estamos en Chile, estimados colegas, y las cifras duras indican que además de varios miles probablemente de ginecólogos y obstetras, solo hay 49 médicos materno-fetal, la subespecialidad que está en condiciones de acercarse a un diagnóstico más exacto sobre la inviabilidad fetal. Pero de esos, 39 viven en Santiago, apenas 7 en regiones, y son ellos los que podrían de verdad acercarse a un diagnóstico más exacto de la inviabilidad fetal. Aquí en esta sala hay testimonio de personas que le dijeron que sus hijos eran inviables. Y no solamente están vivos, están viviendo su vida, están haciendo su vida. No puedo acompañar una causal en donde mi país no está preparado para un diagnóstico correcto y certero. Tiempo, diputado. Termino, presidente, diciendo que, comprendiendo las razones que existen en nuestra cultura y en nuestra condición, voy a votar en contra de este proyecto, presidente.